Hola, buenos días o buenas noches, según corresponda. Yo soy Horacio Pérez y os doy la bienvenida al podcast Investigando la Investigación, el podcast donde hablaremos sobre temáticas muy relevantes dentro del mundo de la investigación, como en qué temas actuales y de impacto se está investigando en todo el mundo, cómo llevan a cabo su investigación los investigadores y cómo es su vida y día a día, qué les motiva a investigar y qué problemas se encuentran y resuelven para poder seguir adelante. Y además nos centraremos no solo en la investigación académica, sino también en la transferencia tecnológica y en cómo se realiza la investigación en las empresas. Hola, hoy es miércoles 9 de marzo de 2022 y te traigo un nuevo episodio de la serie Linux, línea de comandos y computación científica. El episodio de hoy en concreto se titula Algunas razones por las cuales Linux es mejor que Windows, siempre tomándolo al pie de la letra y que no se pueden emitir verdades absolutas porque quizás tratemos luego en otro episodio algunos contextos. Hay que ser a veces abogado del diablo en los que Windows es mejor que Linux. Pero hoy toca Linux. ¿Por qué Linux es mejor que Windows? Vamos allá a comentar algunas de las razones. Este episodio también está basado en un artículo muy interesante que leí hace poco y que os pondré en las notas del programa para que lo podáis leer también. Primera razón, por tanto. La primera razón sería por temas de seguridad. En esta línea, no sé si sabéis que los sistemas operativos Linux no necesitan antivirus. Entonces ya es una razón importante, ¿no? Seguro que hay alguien intentando por ahí vender la moto, vender antivirus para Linux, pero esto no tiene ningún fuste. Sí que existen, es cierto, servidores montados sobre Linux que escanean, por ejemplo, servidores de email que luego pueden llegar a usuarios Windows, Mac, Linux, etcétera, pero no para el sistema operativo en sí, como suele pasar con Windows. Entonces, la seguridad es una razón importante de ventaja frente al sistema operativo Windows. ¿A qué se debe esta razón de seguridad? ¿Por qué se produce? Pues bien, como la mayor parte del código fuente, digamos el lenguaje informático en el que está escrito Linux, es de código abierto y todo el mundo tiene acceso y hay una gran cantidad de desarrolladores y existe el espíritu open source por el cual mucha gente está trabajando y modificando el código y mejorándolo de manera continua. Entonces hay una gran comunidad muy bien conectada desde hace más de 20 años que cada vez que encuentran errores en los códigos o amenazas de seguridad, pues envían modificaciones de ese código, lo que a veces se llaman parches, para sacar nuevas versiones del código y que otros usuarios puedan seguir utilizando el sistema operativo sin estos fallos de seguridad. Entonces, esta es una razón importante. Segundo, otra razón importante es que es gratis. Esta es una razón de bastante peso. Todos sabemos que Windows cuesta un dinero. Y bueno, también habría que decir que por las cosas buenas también hay que pagar. Aquí vamos a discutir principalmente las razones técnicas, pero yo no vería ningún problema en que Linux, con todo el soporte que lleva detrás por usuarios que lo hacen, tuviera algún coste pequeño o que ciertos usuarios decidieran pagar por ello, lo cual también se puede hacer porque algunas comunidades permiten esos pagos. Pero en plan masivo, Linux cuesta exactamente 0 euros. La tercera razón sería que es muy amigable o muy fácil de utilizar o está preparado para que desarrolladores de software lo puedan utilizar de manera fácil. Uno de los casos concretos es cuando, por ejemplo, alguien quiere instalar un software. Cuando esto se hace en Windows, pues te tienes que ir a la web del desarrollador, descargar ese software, clicar, instalarlo, etcétera, y ahí hay un montón de pasos. Pero en Linux esto puede llegar a ser tan fácil como que con 2 líneas de comandos tú, por una parte, especificas dónde está el repositorio de software, luego una instrucción para instalarlo y ya lo tienes todo hecho. Entonces esto es en la mayoría de los casos. También hay un poco de letra pequeña porque algunas veces si otro desarrollador te distribuye su software a través de su propio código fuente, entonces tienes que hacer un proceso que se llama compilado, que a veces puede llevar bastante tiempo y que es bastante complejo y laborioso, donde tú, digamos, compilas una versión de ese software para tu propia máquina.
pero la mayoría de paquetes de mayor uso en Linux son muy fáciles de instalar con todos estos sistemas de paquetes. La cuarta razón sería que Linux ya viene con una gran cantidad de herramientas súper útiles preinstaladas. Por ejemplo, hay herramientas para poder filtrar información, hay herramientas para poder bajar información desde las páginas web, hay herramientas para poder poner tareas de administración que se ejecuten en tiempo determinado y muchísimas otras que te vienen ya con el sistema operativo Linux instalado. Mientras que en Windows la mayoría de las veces tienes que ir buscando otras herramientas que supuestamente también tienen estas funciones y esto a veces supone una gran pérdida de tiempo. Entonces esto sería otra ventaja importante. La quinta razón sería actualización del sistema operativo. Los que sois usuarios de Windows os habéis dado cuenta de que a veces es un poco peñazo o un poco coñazo, si lo queréis llamar así, perdón por la expresión, porque el propio sistema operativo te fuerza a que lo instales y actualices de versión y esto puede suponer una gran cantidad de errores y pérdida de tiempo y luego incompatibilidades. Mientras que el sistema operativo Linux no te fuerza a hacer nada. Eres tú, de hecho, el responsable de poder hacerlo y lo vas a poder hacerlo de una infinidad de modos diferentes. Entonces, otra ventaja. La sexta razón sería privacidad. En un sistema operativo Windows, y tendría que añadir que en un sistema operativo Mac, no sabes lo que está pasando con toda la información sobre lo que estás haciendo, quién te está traqueando, etcétera. No sabes por dónde va esa información. Mientras que en un sistema operativo Linux, aunque también hay que decir que con un conocimiento técnico medio elevado, puedes escanear, puedes procesar toda la información que tu máquina está enviando a través de la red para estar seguro de que nadie te está traqueando o que te está escuchando. Por tanto, este también sería otro punto importante e interesante del sistema operativo Linux. El punto número 7 sería la automatización de tareas. Esto ya lo he comentado en episodios anteriores de esta serie, pero gracias al uso de scripts o guiones Linux, y a que la gran o casi totalidad de herramientas con las que viene el sistema operativo se encuentran aisladas en unos módulos que se llaman comandos, es relativamente fácil componer acciones complejas sobre ellos y, consecuentemente, automatizar gran parte de las tareas administrativas y de muchos otros tipos que tiene que realizar normalmente un usuario en el sistema. Entonces, la automatización de tareas es una ventaja importante de Linux, pero también hay que leer la letra pequeña y es que hay que tener un conocimiento medio o a veces elevado para poder realizar estas tareas de automatización. Entonces, ojo, porque también hay que ser realistas. La razón número 8 sería la portabilidad del sistema operativo Linux. ¿Por qué? Porque el código fuente se ha estudiado, se ha testeado en gran cantidad de plataformas hardware y puede moverse a muchas de ellas. Linux se puede ejecutar tanto, por ejemplo, en un MacBook, aunque sea hardware Intel, por lo menos los antiguos, mientras que, bueno, también puedes instalar Windows en un MacBook, pero he puesto ese ejemplo, quizás no era el mejor, pero el sistema operativo Linux puede correr en una gran cantidad que supera con creces los tipos de hardware en los que puede correr un sistema operativo Windows. Nos podemos ir tanto a sistemas súper pequeños como controladores, o por ejemplo, no sé si habéis oído hablar de las Raspberry Pi, de sistemas súper pequeños como esos, a sistemas gigantes como puede ser un supercomputador, donde grandes partes del código del sistema operativo son esencialmente las mismas. Entonces esto sería una gran ventaja. El punto número 9 de ventaja sería que en Linux todo se puede tocar. Voy a irme al otro extremo. En Mac, el sistema operativo, a nivel visual, a nivel gráfico es muy bonito, te puede gustar todos los colores que tiene y todas las cosas, pero no sé si te habrá pasado alguna vez que quieres cambiar alguna cosa que no te gusta, por lo que sea, y no puedes. Te lo tienes que comer con patatas como te lo dan. Si te gusta bien, pero si no, estás perdido. Y en Windows, pues yo creo que es 3/4 de lo mismo, aunque tiene un poco más de variabilidad o de posibilidad de customizar que en Windows. Pero en Linux esto cambia completamente,
porque a veces incluso tienes acceso al código fuente, entonces si sabes compilarlo, puedes cambiar casi cualquier cosa del software que estás utilizando. Y luego, por otra parte, gran parte del software que viene con Linux se puede customizar. Por ejemplo, el interfaz gráfico. Tenemos una gran variedad de sistemas de uso que podemos tener y cualquier cosa de la configuración, apariencia, etcétera, se puede cambiar sin ningún problema. Ahora también hay que comentar, me apetece hacerlo, que esto también tiene sus desventajas de que a veces puede ser una pérdida de tiempo infinita estar tocando parámetros por aquí o por allá cuando realmente puede que no nos vaya a servir para nada. Entonces yo creo que todo esto también hay que tomarlo en su justa medida, pero saber que todas esas opciones pues que las tenemos ahí. La 10ª razón sería el soporte del hardware, en el sentido de que el sistema operativo Linux es normalmente más liviano que el sistema operativo Windows. Es decir, un Linux necesita un ordenador menos potente para poder correr que un sistema operativo Windows, donde las últimas versiones de Windows te piden un procesador de última generación, gran cantidad de memoria RAM, etcétera, etcétera, mientras que se ha visto, y seguro que habréis escuchado alguna historia de alguien que ha resucitado algún PC o algún portátil antiguo simplemente instalándole un Linux. Entonces esta también sería otra ventaja importante. Y la última razón es que en los sistemas operativos Linux los mensajes de error son mucho más detallados y contienen muchísima más información que en un sistema operativo Windows o en un sistema operativo Mac. Siempre, y además puedes tunear qué cantidad o qué nivel de profundidad pueden tener esos mensajes de información sobre errores y que pueden ser bastante útiles para luego poder depurar o saber lo que ha pasado o por qué se ha estropeado alguna parte del sistema o, en fin, cómo poder arreglarlo para que siga funcionando de la mejor manera posible. Mientras que en Windows conoceréis las pantallas azules de la muerte, en Mac son de color negro, pero que no te aportan absolutamente nada. Y aquí en Linux tienes toda esa información. También hay que decir, como hemos comentado en puntos anteriores, que hay que tener un nivel de conocimiento medio o a veces un poco más elevado para poder aprovechar o explotar todo ese tipo de información. Bueno, pues espero que puedas sacar tus propias conclusiones sobre por qué Linux es mejor que el sistema operativo Windows, pero vuelvo a recalcar que esto tampoco es una verdad absoluta. Hay que tomarlo en su contexto, hay que sopesar para el uso que cada uno le da al ordenador, a su dispositivo, todas estas ventajas y desventajas, porque no siempre va a ser Linux la mejor opción. Pero aquí yo creo que hemos comentado de manera clara campos o aspectos o situaciones de uso donde Linux le da 100 vueltas a Windows. Pues nada, espero que os haya sido interesante, que saquéis vuestras propias conclusiones y que tengáis un muy buen día. Hasta luego. Gracias por estar ahí y por escuchar este podcast. Os recuerdo que en las notas del episodio tenéis los detalles sobre muchas de las cosas que hemos hablado hoy y también un formulario donde si quieres puedes opinar sobre el podcast, para bien o para mal, como quieras, estás en todo tu derecho, y también sugerir si quieres un próximo entrevistado o tema que está relacionado con la investigación, claro, pues tu opinión me parece muy importante, tanto a mí como a toda la audiencia de este podcast que va creciendo y que va contando muchas cosas interesantes. También comentar que si te interesa alguna de las técnicas que hemos mencionado hoy de manera muy breve en el podcast, me puedes contactar directamente y te puedo dar más detalles. Y por último, si te ha gustado, te agradecería muchísimo que lo recomendases a quien veas que le puede interesar y difundirlo por las redes sociales o donde sea. Y nada, y si estás en Apple Podcast, pues ponernos ahí 5 estrellas o 4 como quieras. Siempre viene bien. Muchas gracias. Hasta luego.